Lo leo yo, profe, porque Cande no tiene micrófono. Ahí lo leyendo, sí. Ahí contesto. Vamos a esperar un segundito que están todos pidiendo admisión. Ahora te lo contesto, Candela. Bueno. Esperamos un par de minutos más. Ya somos más de 100, así que espero unos minutos más por si alguien está un poquito retrasado.
Profe, buen día. Buen día. Te quería hacer una pregunta ya que estamos esperando. Esperando, sí. En el campus había como un video que decía clase 1, trabajo prácticos. Y tengo duda porque tenía miedo si habíamos empezado los prácticos ya, No, se ¿no? empiezan, la Listo, primera comisión que porque me empieza, llamó la atención por la las dudas. primera comisión que empieza es ahora a las 12, después del teórico. Es la Perfecto. comisión B. Subimos el material de la clase práctica para que ya lo tengan, digamos, y puedan empezar a trabajar cada una y cada uno en su horario de práctico. Listo, perfecto. Gracias. Ahora igual lo explico mejor, ¿sí? Bueno, parece que se tranquilizó un poquito esto. Hola Joselina, buen día, hoy te veo. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Bueno, entonces, primero ya que estamos, algunas cuestiones más administrativas. Es verdad, en la plataforma ya está el teórico de la semana pasada, está subida la clase 1 de los trabajos prácticos, y esta semana en cada horario, digamos, que corresponda, hoy a las 12, mañana a las 18, el jueves a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde empiezan las comisiones de trabajos prácticos. Ayer a la tarde volvimos a subir los listados que armamos internamente desde la cátedra, ¿sí? A partir de que completaron ustedes el formulario que enviamos, y también a partir de la lluvia de mails que fueron llegando al correo de la cátedra solicitando inscripción, diciendo que no sabían que tenían que inscribirse, o que sí sabían y cuando lo quisieron hacer ya no había más cupo, digamos. Llegaron más de, y yo a esta altura creo que debo haber contestado entre 60, 70, no sé cuántos mail. Después de que hicimos esa incorporación de la lista de la otra semana, incorporamos todas las solicitudes nuevas, digamos. Ayer a la tarde lo volvimos a publicar. ¿Todos vieron eso? ¿Todas y todos? Bueno, Sí, por lo menos yo. bien. Entonces, vieron que allí tratamos, en la medida de lo posible, porque no es sencillo, respetar, digamos, el pedido y la solicitud que cada una hizo, ¿sí? Necesito tal comisión, obviamente que la que trabaja y envió certificado tiene prioridad y así lo hicimos, pero al resto tratamos también de incluirla y dejarla, digamos, en la comisión que pedía. Digo, tratamos y en casi todas lo pudimos hacer, no sé si lo hemos podido cumplir con todas las solicitudes, porque lo que necesitamos es que las comisiones queden equitativamente conformadas, digamos, con la cantidad de integrantes más o menos parecida. Quedó la comisión B, ya la de hoy, a las 12, la que empieza, digamos, ahora después del teórico, con un poco menos de integrantes, porque aparentemente les coincide con lingüística. Yo no sé si es un horario nuevo el que puso lingüística, porque nosotros hemos tenido siempre la comisión de las 12 del mediodía. Claro, Camila, lo que pasa es que a lo mejor vos no lo debés haber avisado, y también lo que les pedimos es que piden cambio también en lingüística, digamos, no solamente acá, porque todos los pedidos de cambio de comisión era cambiar en patología porque coincidía con lingüística. Entonces, lo que les pedimos es que intenten también algún cambio en lingüística, porque es una comisión de trabajos prácticos, entiendo, la de hoy a las 12. No. Sí, Dígame. profe. Bien, bien. Entonces también intenten algún cambio allí, porque si no es imposible, y no podemos tener una comisión como la A o la C, que tiene casi 50, con una de las 12 de 30 personas, digamos. Digamos, no es lo mismo, pero además por ustedes, porque no se va a poder trabajar de la misma manera.
con 50, con 30. Ya de por sí la virtualidad dificulta la cosa. No es lo mismo que estar presencialmente, viéndonos, escuchándonos, moviéndonos, no es lo mismo. Entonces, con esa diferencia en número, también se hace más difícil poder trabajar. Entonces, el pedido sería, intenten también cambiar en la otra materia, pedir un cambio en la otra materia. Nosotros tenemos esta comisión de las 12 del mediodía de los martes, hasta el 2019, era martes y jueves. Ahora a pedido de que tratemos de achicar para que la virtualidad no complique más, hicimos prácticos semanales de 2 horas. Nunca hemos tenido problema con lingüística. No sé si es un horario nuevo que han puesto de comisión de práctico, pero bueno, les pedí si pueden pedir un cambio allí, y si no, bueno, después veremos a dónde. No sé quién fue que me preguntó recién por chat, a ver quién era. Camila, a mí me pusieron en la comisión B y me coincide con lingüística, ¿hay alguna posibilidad de cambiarlo? Te pido por favor que averigües lingüística si podés hacer un cambio de comisión allí. Y si no, veremos cómo quedan conformadas las comisiones. ¿Por qué? Porque todavía no nos han dado las listas del guaraní, que ustedes completaron hasta ayer a las 12 de la noche, ¿sí? Entonces tenemos que controlar eso, ver que todas las que están incluidas internamente, digamos que nosotros hicimos la distribución, estén en condiciones de cursar, y eso lo va a dar el guaraní, y a partir de ahí ver si, digamos, queda algún lugar, si alguna no estaba en condiciones y se anotó lo mismo, bueno, ahí veremos si podemos integrar a alguien más, pero se ha complicado. Profe, Sí, yo en mi caso estoy en la comisión de los jueves a las 8. sí. Estoy bien, yo quería esa comisión, pero en el guaraní me tengo que anotar en la única. No pasa nada, ¿no? Quedo Está bien, en eso. pero vos te fijaste en las listas que subimos a la plataforma ayer a la tarde. Sí, yo ya estoy, estaba desde la primera vez que estuvieron. Ah, bueno, lo que vamos a hacer con el guaraní es comparar esos listados para saber si están en condiciones de cursar, no para Listo. cambiarlas de comisión, Listo. ¿sí? Porque ya ese trabajo está hecho. Lo que nos va a decir el listado del SIU es ver si ustedes están en condiciones de cursar, Listo. nada más. Perfecto. Gracias. Sí, porque el guaraní tiene 3 comisiones, ni siquiera comisiones, son turnos, mañana, tarde y comisión única, ¿sí? Bueno, Camila, después, la que solicitaba cambio por superponer con lingüística, después avisó si pudiste hacer el cambio o no, y vemos qué podemos hacer. Bueno, eso por un lado, empiezan los prácticos esta semana. Tenemos que esperar los listados del guaraní para tratar de, digamos, de confirmar. Todos los que se inscribieron tienen al menos aprobada eufonía o al menos regularizada. No hay nadie que esté libre. Sí, Todos, de los que están presentes, de los 113 que somos hoy, ¿ninguna tiene libre eufonía o ninguno? Bueno. Bueno, por eso, digamos, la gente que está libre no puede cursar los prácticos, puede asistir al teórico sin ningún inconveniente, pero no puede estar en las comisiones de trabajos prácticos. Eso es una cuestión administrativa, que también nos lo va a dar la confirmación o no, digamos, el listado del guaraní. Pero bueno, veo que la mayoría están regulares o algunos la tienen aprobada también, eufonía. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de empezar con la clase? Sí, yo. Bueno, Una consulta. Yo me anoté en la comisión B y me fijé en las listas y no estoy en ninguna. ¿dónde te anotaste? ¿En los formularios de Google? ¿Que éramos nosotros? No, yo anoté en el SIU y después
No me No, acuerdo no, en cuál me anoté en la del formulario, pero no aparezco en ninguna. por eso, en el guaraní no pudiste haber anotado, no te pudiste haber anotado en la comisión B porque no hay comisiones en guaraní. Hay turnos, Me mañana, anoté tarde, No, sí, el de que es a las 12, 2:30. pero eso no en el guaraní. Eh, ¿Me entendés lo que te digo? Profe, Sí. puede ser porque yo también me anoté en comisión en el guaraní. Pusieron las comisiones en el guaraní. Sí, pusieron comisiones. Bueno, recién me entero de eso. El guaraní tenía turnos, no sé de dónde sacaron los horarios de las comisiones. Claro, Pero pusieron bueno, comisiones, pero sin los horarios, sino ponerle comisión A la tarde, claro. comisión B a la mañana y así. bueno, entonces, ¿cuál es quién me decía recién que no está en ninguna comisión? Yo, Valentina. Yo me puse en la B, sería. Y después, si te fijabas, en la página de la Facu decía los horarios de esas comisiones. Monson es su apellido. Y en la lista anterior que nosotros subimos a la plataforma, ¿tampoco estabas? No, pero yo me anoté. Bueno, voy a tomar tu nombre, pero si estás en la B, si necesitas la B, no hay ningún problema porque esa es la que tiene menos integrantes. Te voy a anotar acá para avisarle a la JTP de la comisión B. Monzón Valentina. Bueno, listo, ya estás. Conectate al enlace de hoy a las 12. Yo le voy a avisar a la profesora, ¿sí? Dale, gracias. ¿Quién es la persona que está en 2 comisiones que me dejé recién? Qué agotador es esto. Profe, mi nombre está en 2 comisiones, Yamila Rodríguez. ¿En qué comisión estás? Anotada 2 veces. En la B por un lado y en la A. Bueno, ¿y cuál podés? ¿Podés en la B? ¿Podés en la B, Yamila? Bueno, listo, conectate hoy a las 12. Listo. ¿Alguien más no se encontró en los listados y no sabe a qué comisión conectarse hoy, mañana o pasado? ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra duda antes de contestar la pregunta de la compañera que ella ya era más temática, digamos, más de contenidos? Candela, vos preguntabas, estaba pasando todo por escrito lo que habíamos dado la clase pasada, eso de la exploración de la laringe. ¿Es indispensable para el diagnóstico otorrinolaringológico? ¿Lo estudiamos? Candela, ¿estás por ahí? Bueno, espero que sí. Sí, claro, la exploración de la laringe es indispensable para acceder al diagnóstico otorrinolaringológico. Diagnóstico que, como dijimos la clase pasada, se complementa con el nuestro. El abordaje de un paciente con trastornos vocales o trastornos en la función vocal en general necesita de ambos diagnósticos, de ambos abordajes. Entonces es indispensable para llegar al diagnóstico otorrinolaringológico que lo hace el profesional otorrinolaringólogo. Ahora, nosotros también debemos saber de qué se trata, tenemos que saber cómo se estudia la laringe y principalmente a partir de qué recursos y qué información da, porque eso es lo que necesitamos.
la información a la que accedemos a partir del diagnóstico otorrinolaringológico. No estudiamos el procedimiento en sí mismo, nosotros no hacemos fibroscopías, no hacemos estroboscopías, pero sí necesitamos conocer qué procedimientos se utilizan y principalmente qué información brinda cada estudio, ¿sí? Porque muchas veces, yo diría en la mayoría de los casos, bueno, no sé si en la mayoría, muchas veces, nosotros derivamos al otorrinolaringólogo para esa exploración laringea, ¿sí? Necesitamos saber con qué información contamos y qué quiere decir esa información, porque de alguna manera va a condicionar nuestro tratamiento. ¿Contesto a tu pregunta, Candela? Me parece que se fue, Candela. Bueno, pienso que sí. No está ahí, está respondiendo en el chat. Ah, mira, porque tiene el micrófono mal, cierto. Bien, de nada, Candela. Dice que no podía usar el micrófono, me había olvidado. Bueno, vamos entonces a charlar un poquito de lo que teníamos pensado para hoy. Espérate. Porque me piden admisiones muy tarde. Tienen que ser puntuales, porque si no, estamos todo el día. ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Perfecto, sí. Otra vez tengo problema con internet. Lili, ¿querés que bloqueemos las cámaras como hicimos la semana pasada? ¿O... No puedo. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? ¿Se desconectó, Lili? No, no tengo, no me conecta por el cosa. Esperen, chicos, esperen un segundo si me están escuchando. Sí, te escuchamos. En un momento se había como quedado congelada. Te habías quedado congelada, Sí. pero te escuchábamos igual. Lo que pasa es que está demorando la presentación de pantalla. Ustedes no están viendo el Power todavía. No, ahora no. Por eso. ¿Querés Esperen un que hagamos segundo. como la semana pasada que bloqueamos las cámaras? Entonces, A ver, se salió.
Profe, una pregunta. Va, que una profe, ¿no? Se desconectó Lili. Ahí está, volvió. Ah, Ahí la escuchamos a Lili, pero no la vemos. Sí, yo tengo la pantalla negra. Espérenme un segundito. Es algo de la conexión que me pasa exclusivamente con este Meet de la facultad. No me pasa cuando lo hago yo. Espero que poder solucionarlo. Y si no, lo que voy a hacer es cambiar el Meet, no hacerlo más por este que es de la facultad y hacerlo con el mío. ¿Ahora me escuchan? Va, Sí, ¿me ven? perfecto. Bueno, voy a intentar de nuevo presentar pantalla. Vamos a ver qué pasa. Y así pasan las horas y yo estoy con esto renegando. Sí, Tiara, lo puedo hacer por Zoom, pero lo que pasa es que nos ofrecieron estas cuentas Meet que son institucionales. Entonces, estaba usándolas. ¿Ahora Ahora ven? se ve, profe, sí. Ay, ahora qué sí, profe. maravilla. Sí, profe. Bien. Bueno, lo voy a poner en pantalla completa. Bueno, ustedes me van avisando, ¿sí? Si se ve o no, porque yo ahora no los veo más. Dale, se ve perfecto y se ve grande y te vemos a vos también. Fuerte y claro, como decía la propaganda. Perfecto. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada con esa clase introductoria que fuimos tocando muchos puntos y dijimos vamos a ir profundizando de a poco a lo largo del año? Quedamos que hoy vamos a ver el tema de la clasificación de las disfonías, porque, digamos, si bien es un tema que, de acuerdo, digamos, al tipo de disfonía de que se trate o de patología de que se trate, está bastante claro, en otros casos no lo es tanto. Entonces, ¿por qué decimos esto? Primero, digamos que la clasificación va a depender primero del autor que pidamos. Esperen, chicos. Claro, no puedo seguir admitiendo porque se me junta todo. Bueno, va a depender del autor que leamos, ¿sí? Del momento en que ese autor haya escrito, digamos, haya hecho la publicación, y también del momento en que esta clasificación fue realizada. Digo, momento por el avance tecnológico que ha sucedido a lo largo del tiempo, y eso ha permitido, digamos, algunas cuestiones mucho más precisas, muchas más técnicas, digamos, para poder decir con qué causa, digamos, o cuál es la etiología para clasificar a las disfonías. Tradicionalmente las alteraciones vocales se agruparon considerando diferentes puntos, aspectos, puntos de vista, diríamos. El grado de severidad, la época y aparición, y la edad de aparición de la dificultad o de la disfonía, la duración en el tiempo de la patología, la alteración en la tonicidad. Esta forma de clasificar diría, es casi la más antigua, ya no se puede utilizar porque los avances tecnológicos y esto que hablábamos antes de la exploración laringea han permitido y han tirado por la borda muchos mitos en cuanto a la tonicidad de las cuerdas vocales. Y también este criterio, digamos, que es bastante tradicional, que es el criterio etiopatogénico, digamos, teniendo en cuenta la causa, la etiología de la disfonía. Probablemente, digamos, si bien no existe un acuerdo o un consenso generalizado para clasificarlas, podemos decir que clasificar a una patología vocal o una alteración de la voz, a una disfonía, permite identificar las causas. Esto que decimos aquí en la placa, los perfiles patognomónicos, los signos y síntomas, más concretos, más precisos. ¿Por qué? Porque eso va a permitir
en ambas disciplinas, y cuando digo ambas disciplinas estoy hablando de la fonoaudiología y de la otorrinolaringología, van a orientar tanto al pronóstico como al abordaje terapéutico. Entonces, debemos poder pensar en estas causas, en estas etiologías, como fundamentales para esto, para determinar el pronóstico y la terapéutica. Vieron que nosotros la semana pasada, cuando hablábamos del proceso diagnóstico, decíamos que hacíamos una historia clínica a grandes rasgos, ustedes ahora lo van a ver en los prácticos mucho más profundamente, que hacíamos una historia clínica para conocer al paciente y para tratar de establecer cuáles fueron las causas, o son las causas, que provocaron esa alteración, o que provocan que este paciente consulte por una dificultad. Esta clasificación, de acuerdo a las causas o al criterio etiopatológico, es un poco difícil de usar, o digamos, cuando se trata de problemas no orgánicos, ¿sí? O cuando se quiere explicar los procesos patológicos que subyacen a ese cuadro. Si bien es difícil, digamos, para utilizar cuando se trata de algo no orgánico, donde las cosas, en lo orgánico o en las causas orgánicas las cosas ya están dichas, ¿viste? Ya están determinadas, es mucho más claro. Se lesionó el recurrente y lógico, la cuerda quedó paralizada o ambas cuerdas quedaron paralizadas, no hay duda ahí, digamos, es más concreto, es más sencillo, sencillo entre comillas, de identificar. Pero en lo funcional todavía hay mucha, digamos, pelea al respecto. Este criterio, el criterio que clasifica las disfonías por la causa, o sea, el criterio etiopatogénico, las clasifica en patologías laringias funcionales, patologías laringias orgánicas y patologías laringias orgánico-funcionales tradicionalmente llamadas mixtas. ¿Hasta acá vamos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de patologías laringias de origen funcional? ¿Sí? Algunos términos de esto lo voy a leer para ser fiel al autor o a los autores y para que se entienda, digamos, un poco más qué queremos decir. Fíjense que dice Farías cuando habla de las disfonías, de las patologías laringias funcionales. Son aquellas cuyo origen o persistencia tiene una estrecha relación con los mecanismos de producción vocal. Sobre todo si esto ocurre de forma abusiva. Acá estaría explicando un poco lo que todos sabemos, conocemos, si abuso de la voz, si mal uso de la voz, si me esfuerzo permanentemente, si soy docente y hablo doble turno, si además sigo hablando en casa, si me gusta gritar, digamos, hay todo un mecanismo de producción vocal que tiene que ver con el abuso vocal. Existe una alteración del sonido, pero no hay una lesión orgánica identificable. Y esto lo vamos a intentar considerar para siempre. Que no haya una lesión orgánica identificable, por ejemplo, no hay una alteración de masa, que cambie la coloración, etcétera, etcétera, no quiere decir que la laringe esté funcionando adecuadamente, ¿sí? No hay un nódulo, pero la musculatura intrínseca de la laringe puede estar funcionando no sincrónicamente, no armónicamente, no adecuadamente. El síntoma más habitual es la fatiga, el descenso del tono, el paciente se queja por eso generalmente. También hay tensión a nivel de los músculos cervicales, dolor que se irradia a la cabeza, al oído, y algunos otros síntomas, como dice Patricia Farías, irritación, sequedad, la necesidad de carraspear, esa necesidad de aclarar la voz permanentemente, que cuando lo hago me alivia terriblemente. Yo hago esto y me alivia. A los 2 minutos estoy igual, digamos, porque la necesidad es permanente del carraspeo para aclarar la garganta. Hace bastante tiempo, antes de que, digamos, Patricia Farías diga estas cosas, Belau y Pontes, que es, Amara Belau, ¿la conocen? Una fonoaudióloga brasilera. ¿Han leído algo de ellos? ¿O de ella? El año pasado en Eufonía. Creo que dimos algunos. Repetime, por favor, porque se cortó.
creo que dimos algunos conceptos. Ah, perfecto. Perdón. Bueno, y Pontes, bueno, Belau es fonoaudióloga súper reconocida en todo Brasil y yo diría casi en el mundo, y Pontes es un otorrinolaringólogo brasilero también, y bueno, lo vamos a usar bastante estos autores o algunas cuestiones que ellos plantean que son muy interesantes. Belau y Pontes hace bastante dicen, las disfonías funcionales representan la verdadera disfonía de comportamiento vocal, y mencionan 3 mecanismos causales o digamos como lo teológico en este sentido. El uso vocal incorrecto, lo decíamos recién, las inadaptaciones vocales, digamos, no ajustarse a las necesidades, a los usos, digamos, los ambientes inapropiados, etcétera, etcétera, y las alteraciones psicoemocionales. Y acá aparece este término, lo psicoemocional, que lo vamos a ver como recurrente, como repetido, digamos, en cada tema, en cada clase, en cada contenido, vamos a hablar de todo esto. Por ejemplo, esto a modo de presentación y nada más, para que nos vayamos. La semana pasada, por ahí empezamos a usar un poco el oído, escuchando la disfonía, tratando de percibirlo acústicamente. Hoy vamos a ver algunas imágenes para que también en lo visual podamos identificar algunas cuestiones. Algunos ejemplos de lo que puede observarse en la imagen laringea cuando hablamos de una disfonía funcional. El hiatus, lo pongo así, como hiatus, y después, enseguidita, cuando pasemos a la otra clase, que es la disfonía funcional específicamente, vamos a ver que esto no es un diagnóstico, pero todavía los otorrinolaringólogos lo siguen usando, ¿sí? Es el espacio que queda entre ambas cuerdas vocales, que da una imagen como estática de la laringe durante la fonación. Es un signo y no un diagnóstico, pero es muy posible de observarse, digamos. Es bastante común observar esta falta de contacto. ¿Cuál sería la mejor manera de mencionar a esto? Un cierre glótico incompleto, por ejemplo. Y al final de la clase de hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de cierre glótico. Los hematomas de cuerda vocal también es bastante común en las disfonías funcionales cuando obedecen a cuestiones traumáticas, pero hablo de traumatismo fonatorio, el grito excesivo, el abuso vocal excesivo, así como un golpe puede generar un hematoma o un moretón, como decimos en cualquier parte del cuerpo, en la cuerda vocal también puede suceder. Y la aducción de cuerdas vocales, cuando hablamos de este adelantamiento innecesario de las cuerdas vocales falsas, ¿sí? Totalmente innecesario. A veces, en las patologías de origen orgánico o en las disfonías de origen orgánico, esto es necesario, que las bandas ventriculares actúen en una función para la que no están totalmente preparadas, pero que sí lo pueden hacer, como es la fonación. Pero en el caso de lo funcional, no, porque está relacionado a un uso muscular inadecuado, que ahora lo vamos a ver. ¿Se entiende esto, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Para tener en cuenta, una disfonía funcional no es sinónimo de disfonía psicógena o de disfonía emocional o de disfonía de causa psicológica. Corresponden a cuadros clínicos diferentes. ¿Qué decimos? O los autores más clásicos, más tradicionales dicen, la disfonía de origen psicógeno es un síntoma de algo más grave y no la enfermedad en sí. Tiene un inicio bastante súbito, no es estable, es muy variable. Hay cuestiones que tienen que ver con la risa, con la tos, con el carraspeo, que están conservadas en su sonoridad y sin embargo el paciente no puede hablar, puede llegar a veces casi hasta la afonía, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto, porque merece, digamos, cuando llegamos o nos llega un paciente donde sospechamos algo de esto, es muy importante el diagnóstico diferencial entre una disfonía o una patología laríngea de causa funcional y una disfonía de origen psicógeno, psicogénico, psicológico, emocional. Importante el diagnóstico diferencial para poder hacer la derivación que corresponda,
para poder entender que ese trastorno en la voz o esa dificultad en la voz obedece a algo desde lo emocional. Entonces, bueno, en ese sentido es importante. Pero también, ¿qué debemos considerar? Que a veces la disfonía funcional puede cursar con un componente emocional. Y yo, digamos, el a veces que dije recién, me parece que es muchas veces, digamos, no a veces. ¿Qué queremos decir con esto? Que el componente emocional está muy presente siempre en los trastornos vocales. Y también en la mayoría de los casos es el mismo paciente el que refiere estas cosas, ¿no? El que dice cuando estoy nervioso, el que dice cuando estoy en una situación límite, cuando estoy muy estresado, cuando tengo mucho trabajo, ¿sí? Con los diferentes estados de ánimo. Entonces, ¿esto qué significa? Que a través del timbre, del tono y de la intensidad de la voz, de las cualidades de la voz, se refleja el estado emocional de la persona. Esto lo decíamos la semana pasada, cuando decíamos o definíamos a la voz desde diferentes puntos de vista. Bueno, el emocional es uno. Las palabras no las emitimos desnudas, sino que van acompañadas de nuestras emociones. Sí o sí, no hay vuelta acá, esto es así. Y hace mucho tiempo hay un autor, dice que al utilizar la expresión alteraciones psicógenas de la voz, se ha destacado la importancia de la interacción entre los factores orgánicos y psicodinámicos. Este autor cree que van juntos como las dos caras de una misma moneda en la formación de todas las disfonías funcionales. O sea, no es que una disfonía, digamos, psicógena, lo que tiene que quedar en claro entonces es que el componente emocional puede estar presente en cualquier disfonía. En este caso hablábamos de las disfonías de origen funcional. Bien, otro aspecto importante a considerar. ¿Qué se necesita para que haya una buena voz, una voz adecuada? Una coordinación precisa de los diferentes músculos a fin de lograr una adecuada aducción y abducción de los pliegues vocales. Cuando hablamos de pliegues vocales, estamos hablando de cuerdas vocales, ¿sí? Digo porque algunos autores, ustedes si leyeron a Leuge el año pasado, él habla de pliegue y de repliegue vocal, pero, o sea, pliegue la cuerda vocal, repliegue vocal son las bandas ventriculares. El desequilibrio de estos movimientos puede deberse a una hiperfunción o a una hipofunción laríngea. Términos bastante tradicionales estos, ¿sí? Hiperfunción o hipofunción, la más común, la hiperfunción, la más común, la más clásica, lo que casi a todo paciente disfónico le ocurre, o sea, terminologías muy clásicas, muy tradicionales, pero que aún siguen en vigencia. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de estos cuadros, digamos, difícilmente decimos como una cuestión interesante, como para tener en cuenta, que difícilmente la hiperfunción comprometa un solo sector del mecanismo vocal. Es algo mucho más integral. No es un diagnóstico en sí mismo, es un término que describe un síntoma vocal complejo que implica un uso excesivo de fuerzas. Por eso, hiperfunción. Y generalmente la hipofunción es la consecuencia de un periodo, digamos, prolongado de hiperfunción vocal, ¿sí? Es como que se llega a ese cuadro de hiperfunción después de mucho tiempo de un mecanismo vocal exacerbado, aumentado, exagerado, es decir, de una hiperfunción. Algunos conceptos que ustedes luego esta clase la van a tener obviamente en la plataforma, pero también tenemos que decir o caracterizar a esta hiperfunción como una disfonía por tensión muscular, que es un término que de alguna manera es similar a la hiperfunción, diríamos un poco más moderno, un poco más actual, digamos, en la bibliografía se encuentra de esta manera, como disfonía por tensión muscular, y que caracteriza todas las disfonías relacionadas con el mal uso vocal, con una fonación muy tensa, apretada, con un cierre glótico hiperaducido, ¿sí? Como con un golpe de glotis, principalmente en la parte medial del contacto de las cuerdas vocales, que puede ir este cierre cordal hiperaducido, desde muy leve hasta demasiado severo. Bueno, y ahí aparecen, digamos, como dos conceptos más
equidistantes, digamos, en los tiempos. Fíjense, hace muchos años se hablaba del trastorno de la voz, en el que se utiliza un excesivo esfuerzo muscular en sitios equivocados, digamos, donde no deberían. Y Patricia Farías hace poco dice, la mayoría de las disfonías que llegan a consulta poseen un componente de hiperfunción. Y esto es así. En la casuística, la hiperfunción predomina, digamos, o la consulta por hiperfunción predomina. Sostenida en el tiempo lleva a esa percepción de aspereza en el timbre de la voz. ¿Y dónde aparece este uso excesivo de fuerzas? Principalmente en la musculatura intrínseca del laringe y también extrínseca, porque por eso necesitamos hacer una buena evaluación de todo el aspecto musculoesquelético que hablábamos la semana pasada, que también puede estar condicionando este uso excesivo de fuerzas. En cambio, la hipofunción, digamos, es un uso disminuido de los músculos que intervienen en la producción de la voz por debilidad de los mismos. Pero si bien puede ser el periodo final, como decíamos recién, de una hiperfunción prolongada en el tiempo, la hipofunción es característica de las patologías laringias o de las disfonías de causa orgánica. Es muy común ver esta debilidad muscular en aquellas lesiones que tienen que ver con una cuestión neurológica, ¿sí? En algunos casos también puede ser de origen congénito, pero la mayoría de las veces tiene que ver con una cuestión neurológica. Ya iremos profundizando este tema cuando entremos en lo orgánico específicamente. Bien, en la clasificación etiológica o etiopatogénica dijimos patologías laringias de origen funcionales, las que acabamos de ver hasta ahora, patologías laringias orgánicas, que son estas, que ahora vamos rapidito, las vamos a definir, las disfonías generadas por una lesión en cuerdas vocales, laringe, o en alguna parte de los sistemas intervinientes en la producción de la voz, no relacionada en la mayoría de los casos, agregaría yo, con el uso de la voz. Al menos no relacionada únicamente con el mal uso de la voz y el abuso de la voz. La lesión tiende a generar secundariamente un cambio en la función en forma compensatoria. ¿Qué quiero decir con esto? El mismo ejemplo que dábamos antes, se lesiona el recurrente, ¿sí? Se afecta una cuerda vocal o ambas, se queda paralizada en una posición determinada. Va a haber un mecanismo compensatorio que tiene que ver, por ejemplo, con el adelantamiento de la banda ventricular del lado de la cuerda vocal paralizada para tratar de compensar esa dificultad de aducción de las cuerdas vocales. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, bienvenidos sean esos mecanismos compensatorios cuando hablamos de disfonías orgánicas, ¿sí? O de patologías laringias de origen orgánico. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué causas pueden? La disfonía de causa orgánica puede ser de un origen congénito o adquirido. Hasta acá quedamos con esto. Vemos algunas imágenes nada más para que se vayan acostumbrando, nada más. Dijimos de origen congénito o adquirido. El surco vocal, esta pequeña zanjita que puede aparecer en algún lugar de la cara anterior o en el borde de las cuerdas vocales, uni o bilateralmente, ¿sí? Se llama surco cordal, sulcus vocalis y tiene causa congénita. Una parálisis de cuerda. El otro día veíamos en la video, fibroscopía, veíamos una paresia de cuerda vocal, digamos, la falta de la anulación parcial o total del movimiento de una cuerda vocal o de ambas. Tiene origen adquirido, digamos, en neurógeno, porque hay una cuestión allí que tiene que ver con el sistema nervioso, en este caso de origen periférico. Las laringitis crónicas también es adquirida, es una patología que afecta a la laringe, no solo las cuerdas vocales, y es causa inflamatoria. Decimos adquiridas porque, bueno, tiene que ver con un proceso que se prolonga en el tiempo, de abuso, de mal uso, cuestiones que provocan inflamación como el tabaco, el alcohol, etc. Un edema de cuerda vocal, mire,
este edema de causa orgánica, no es un edema simple, digamos unilateral, no, este edema que se llama edema de Reinke es bilateral, ocupa casi todo el espacio glótico, el paciente solo respira por la parte posterior, necesita cirugía, también es de causa inflamatoria, causa principal el tabaco. Y bueno, acá tenemos, digamos, una lesión de tipo maligna, digamos, un tumor localizado en la parte anterior de la laringe, bueno, también de causa adquirida, inflamatoria, y tiene que ver con generalmente el tabaco, el alcohol, cuestiones ambientales que cada vez se suman más, digamos, a las causas, digamos, de aparición de tumores en laringe. Profe, perdón, una consulta. Sí. Una patología adquirida y congénita, no entendí esa diferencia. Lo congénito es en el momento, digamos, del nacimiento, perdón, puede ser durante el embarazo o en el momento del nacimiento, eso es congénito. Y lo adquirido es cuando ya en la edad adulta, en la edad más avanzada, que lo adquirís por muchos factores. Y bueno, si fumás, por estas cuestiones que tienen que ver con el paso del tiempo que genera, digamos, la adquisición de algunos malos hábitos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Bueno, y también dijimos en las primeras placas que las disfonías o las patologías laringeas orgánico-funcionales tradicionalmente llamadas mixtas, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? No es que es un poco orgánico, un poco funcional, no. Son aquellas disfonías funcionales diagnosticadas tardíamente o no tratadas, por lo que la continuidad en el tiempo del mal uso de la voz, del esfuerzo, ¿sí?, de la hiperfunción, predispone a la aparición de lesiones cordales. ¿Se entiende? Se sostiene en el tiempo el uso inapropiado de la voz, aparece una lesión en la imagen laringea. ¿Cuáles, por ejemplo, las más comunes? En los nódulos de cuerda vocal, ¿sí?, aquí los tenemos. El pólipo de cuerda, bueno, digamos, esto lo digo en plural, nódulos, porque por lo general son bilaterales, no siempre, pero por lo general. El pólipo generalmente es unilateral. Y también hablamos de alguna cuestión que tiene que ver con las úlceras, digamos, esta inflamación en la parte posterior, principalmente en los cartílagos aritenoides, y también la aparición de la úlcera de contacto, que es esta lesión que se forma también en la parte posterior, y que ya cuando veamos el tema específicamente lo vamos a explicar un poco mejor. Bien. Esto estaría hasta ahora por acá. Acá está la bibliografía, tal cual este Power va a estar subido a la plataforma. Con lo cual, les digo que no se preocupen si no pudieron tomar nota puntualmente, si no pudieron escribir lo que necesitaban. Lo que me interesa es que me digan si se entendió. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Se entendió. Sí, Perfecto. entendió. Porque a partir de esto, ahora entro en el punto, digamos, en el tema específicamente de la disfonía funcional. ¿Estamos? Descansen un ratito, tomen agua, que yo voy a buscar el otro power. Lo tengo acá, no es que lo tengo que ir a buscar en ningún lugar. El otro power, y creo que voy a tener el mismo inconveniente que cuando abrí el otro. Espero que no, vamos a ver. Descansen un par de minutos.
Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Vieron que recién decíamos que hablar de disfonía orgánica no, o de causa orgánica no lleva o no conlleva demasiada controversia. En cambio, la disfonía funcional, y yo diría hasta la orgánico-funcional, sí, es como que allí no hay muchos acuerdos todavía, se discute bastante, desde el término, digamos, hasta lo que se quiere decir sobre la disfonía funcional, el cómo diagnosticarla, digamos, y eventualmente también cómo tratarla, ¿sí? Voy a utilizar un par de conceptos que me parece que son bastante gráficos. La terminología de disfonía funcional se utiliza en muchas ocasiones como diagnóstico comodín, es decir, como un diagnóstico en pacientes disfónicos en los que la rutina de exploración, que generalmente, digamos, se hace con espejo o fibroscópico, fíjense que Farías acá no habla de estroboscopía, dice la exploración tradicional, la que se hace como de rutina, en esa exploración no se ha detectado ninguna alteración que cause la disfonía. Y Covetta, hace un poco más de tiempo, decía, la disfonía funcional es un diagnóstico que se realiza por exclusión, una vez que se ha asegurado, mediante una correcta exploración, que no existen lesiones orgánicas, o sea, lesiones estructurales, ni en la laringe ni en el tracto vocal. Y me parece que juntar estos dos conceptos hacen referencia bastante integralmente, digamos, de manera completa, a lo que implica o a lo que queremos decir cuando hablamos de disfonía funcional. Primero, hay que poder saber diagnosticarla, digamos, el otorrinolaringólogo que hace ese diagnóstico donde visibiliza la laringe y dice cómo se encuentra la estructura y la función del órgano, debe explorarlo correctamente para que ese diagnóstico también sea correcto y nosotros también tengamos esa seguridad de que se trata de una disfonía funcional y que no hay nada allí que pueda tener un origen orgánico que pase desapercibido, ¿sí? Excluir la causa orgánica. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Recién, cuando hablábamos rapidito de la hiperfunción o de la disfonía por tensión muscular, fíjense lo que dice Covetta. Por lo general, la disfonía funcional se manifiesta con una voz tensa, algo aérea, con laringe contraída, muy cerrada y excesivamente tensa, perdón la redundancia, aunque sin lesiones aparentes. Esto es una disfonía por tensión muscular. Farías agrega, se manifiesta por sobreactivación y desregulación de los músculos perilaringios y constituyen el 40% de la disfonía de la clínica diaria. Es considerada como una disfonía funcional que se manifiesta con excesiva tensión de los músculos intrínsecos y extrínsecos. Esta hiperaducción de la musculatura, tanto interna como externa, de la laringe no solo contribuye a una disfonía por tensión muscular, sino, y esto es importante, que también puede producir otros efectos en el órgano fonador, el edema, el engrosamiento, la aparición de algunas lesiones también en el tiempo. Y acá hago una flecha de ida y vuelta, porque me parece que es importante. Sí. Perdón, cuando dice algo aérea la voz, ¿a qué se refiere? Con aire, con aire. Ah, bien. Sí. Sí, con soplo, digamos, una voz soplada, una voz con aire. Ahí está. Bien, y esta flecha de ida y vuelta, digo, porque son conceptos similares, digamos, nada más que uno es más tradicional y el otro es más actual, más moderno, pero tienen puntos de coincidencia
varios, ¿sí? Fíjense, laringe elevada, actividad muscular extrínseca aumentada, que afecta lo intrínseco, tensión cordal, y por lo tanto la calidad de la voz se afecta, ¿sí? Y cuando hablamos de hiperfunción, lo mismo. Lo que pasa es que la hiperfunción estaría haciendo referencia, como decíamos en el PowerPoint anterior, no a una cuestión puntual de la cuerda vocal o de las cuerdas vocales, sino como una cuestión más global, ¿sí? A este uso excesivo de fuerzas que compromete también lo extrínseco. Cuando palpamos la laringe también la palpamos contraída, como fija, no tiene movilidad, los músculos del cuello también están tensos. ¿Se entiende lo que queremos decir? Pero en realidad estamos haciendo referencia casi a lo mismo, digamos, con una denominación diferente, pero estamos haciendo referencia a esto que Farías dice es el 40% de la clínica diaria, quiere decir que es los pacientes que con mayor frecuencia vamos a recibir, estos que presentan esta disfonía por tensión muscular o esta hiperfunción. Y fíjense, cuando hablamos de esta hiperaducción de las cuerdas vocales, cómo se contrae, cómo cierra esta aducción es excesiva, cómo eso luego puede transmitirse a la calidad de la voz que se va a ver afectada seguramente. El empleo del término funcional es intrínsecamente ambiguo, dicen Morrison y Ramish. ¿Y esto por qué? Porque ellos, estos autores, generan una denominación de los trastornos de la voz de uso muscular inadecuado, que es muy interesante, que raramente, como no ha ocurrido en otros momentos, hasta los otorrinolaringólogos se ocupan de usar esta denominación y de esta clasificación, y es desde allí que nosotros recibimos informes, si es que no podemos acompañar al paciente a hacerse el estudio, digamos, o el control otorrinolaringológico, recibimos informes utilizando esta terminología que ahora vamos a ver. Estos autores que dicen, es evidente que los trastornos de la voz, que con frecuencia se denominan funcionales, se asocian a un uso muscular laríngeo inadecuado. Fíjense, tradicionalmente decíamos, en la disfonía funcional la laringe está perfecta. Es solo una cuestión de uso. El paciente abusa, malusa, exagera, grita, pero la laringe está intacta. Que no haya lesión visible en la laringe no quiere decir que esté funcionando adecuadamente. ¿Se entiende? Esta clasificación de trastornos de la voz por uso muscular inadecuado es una denominación basada en las características descriptivas de la disfunción según las formas o posturas glóticas, que ahora vamos a ver. Bueno, antes, ellos dicen, porque son dos, que pueden ser producidos por un uso inadecuado de los músculos voluntarios, laringe, faringe, mandíbula, etc., también por el sistema respiratorio y por una mala alineación postural. Por eso por eso cuando veíamos la semana pasada qué es lo que evaluamos, lo dividimos en tres partes. Decíamos lo musculoesquelético, decíamos lo respiratorio y decíamos lo perceptivo acústico. Y también puede atribuirse a técnicas vocales incorrectas, ¿sí? Mala coordinación entre los procesos de respiración, fonación, resonancia y articulación, una valvulación laríngea ineficiente o excesiva, muy pobre o excesiva. Introduce también todo el tracto vocal con la resonancia, que tampoco se le daba demasiada importancia hasta hace unos años, y un control inadecuado de la dinámica de la intensidad y el tono de la voz, que también nosotros decíamos debe ser evaluado y valorado. Por eso cuando evaluamos a un paciente que consulta por disfonía, también intentamos ver si tiene esta capacidad de flexibilidad de la voz, si puede ir y venir en tonos, si puede ir y venir en intensidades, porque también eso nos da un indicio, hasta de pronóstico es eso, ¿no? De cuánto éxito, entre comillas, vamos a poder tener en ese tratamiento que llevemos adelante. Bien, ahora sí,
vamos a la clasificación de los trastornos por uso muscular inadecuado que plantean Morrison y Ramish. Plantean 6 tipos. No los nombro ahora porque vamos a ir viendo una placa para cada uno, pero digamos, fíjense que va desde las cuestiones estrictamente musculares, intrínsecas, digamos, de esta descripción que se hace de la imagen de laringia, hasta las cuestiones más psicógenas, ¿sí?, como la afonía o disfonía de conversión, como la disfonía psicógena, hasta las disfonías que tienen que ver con el momento de cambio de la voz o de muda de la voz. Trastorno, el tipo 1, trastorno isométrico laringio. No voy a repetir porque les va a quedar la definición en el Power, lo van a poder leer las veces que quieran, va a estar en la plataforma. Pero sí quiero que miremos la imagen. Esta hiperaducción, digamos, que genera un uso excesivo de fuerzas, o al menos esta hiperaducción generada por este uso excesivo de fuerza. Por ello ellos dicen, consiste en el aumento generalizado de la tensión muscular en toda la laringe y el área paralaringea. ¿En quiénes puntualmente estos autores dicen que puede ocurrir esto? En las personas que usan profesionalmente la voz u ocupacionalmente la voz y que no están preparados lo suficientes, por eso hablan de la mala técnica, del sobreesfuerzo, y acá de nuevo los factores psicológicos. Nunca se dejan de mencionar, digamos, ¿no? Y esto también, esta isometría laringea, también puede darse en aquellos profesionales de la voz que pueden tener una técnica, pero con el paso del tiempo, digamos, y el abuso y el uso exagerado puede generar este uso excesivo de tensiones. La contracción lateral, ellos la definen como un síndrome de fatiga tensional en la que la laringe, como decíamos antes, también puede estar comprimida o en hiperaducción, pero en sentido laterolateral, ¿sí? Ahora lo vemos. Puede presentarse tanto a nivel de la glotis, o sea, de cuerdas vocales, a nivel supraglótico o en ambas. Vamos a esta. El primer subtipo, glótico, a nivel de las cuerdas vocales. Fíjense, la hiperaducción se da a nivel de las cuerdas vocales, con esta hiperaducción y aducción tensa de las cuerdas vocales. Hay una voz muy tensa, mucha fatiga vocal y también respiratorias, porque se va a dar también con incoordinación fonorrespiratoria, y puede haber un engrosamiento de la mucosa con cierre tenso en la parte posterior también. Fíjense el volumen de las cuerdas vocales, están engrosadas, están aumentadas, ¿sí? Profe, ¿qué quiere decir hiperaducción? Excesiva aducción, mucha fuerza. ¿Aducción qué es? Cuando algo se aduce, ¿qué quiere decir? Que se cierra. Que se cierra, que se junta. Y cuando algo se abduce, con B larga primero, abduce, es que se abre, ¿sí? Eso lo saben. Las cuerdas vocales se abren para respirar, para el paso del aire. Entonces, hiperaducción es un excesivo cierre, provocado por este uso excesivo de fuerzas que tienen que ver con este uso muscular inadecuado. Entonces, ratificamos, no es que en la laringe no pasa nada, no es que, es verdad, no hay lesión, no hay nódulos, no hay tumores, no hay parálisis, ¿sí? No hay edemas, pero sí hay un uso muscular que no es el adecuado. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entendió lo de hiperaducción que me preguntaban? Sí, profe, gracias. Bien. El otro subtipo dentro del tipo 2, la supraglótica. En la glótica se aducían fuertemente, digamos, o en hiperaducción a nivel de la glotis, de las cuerdas vocales. Pero acá es a nivel supraglótico. Y cuando hablamos de supraglotis, ¿de qué hablamos? En la imagen de la laringe, de las
Bandas ventriculares, puede De las ser. bandas, de las bandas. Fíjense, acá está. Se ve en el dibujito y se ve en una laringe real, como las bandas ventriculares tienden a aproximarse, ¿sí? A este subtipo, Morrison lo relaciona muy directamente con la cuestión psicógena, y es verdad, lo digo por pacientes, la mayoría de los pacientes que he atendido, y que en el informe médico, o acompañándolo a hacer el estudio, se veía un adelantamiento de las bandas ventriculares, la causa psicógena o la cuestión emocional estaba muy presente. Cuando, fíjense, que viste que cuando uno dice, tengo un nudo en la garganta, ¿sí? La parte superior de la laringe, la parte supraglótica, tiene todo que ver con esto, con este nudo en la garganta, con la laringe que se cierra, ¿sí? Con esta imposibilidad, digamos, de poder hablar, cuando se me corta la voz, cuando estoy mal o triste o lloro, inclusive también en estados de ánimo opuestos, ¿no? Pero bueno, eso es, el nudo en la garganta es esto, por eso tiene mucho que ver con lo emocional. Cuerdas vocales en aducción tensa también, una voz chillona de tono alto, y a veces estas bandas ventriculares que aducen fuertemente esconden unas cuerdas vocales bastante laxas, ¿sí? Bastante débiles, con una abducción parcial, y allí con una voz susurrante como un murmullo medio tenso. Bien, hasta ahora los dos subtipos del segundo tipo. Vamos al tercer y bastante común tipo, digamos, de descripción de disfonía por uso muscular, o de laringe, digamos, donde no hay un uso muscular que no es el adecuado, y es la contracción supraglótica anteroposterior. Lo vemos en el dibujo, fíjense que las flechas indican que epiglotis y aritenoides tienden a juntarse, ¿sí? Tienden a cerrarse. Fíjense acá, en la laringe propiamente dicha, digamos, cómo se cierra ese espacio, se achica ese espacio, ¿sí? Por eso es anteroposterior, tienden a juntarse el espacio posterior de la laringe con aritenoides con el espacio más anterior y superior que es la epiglotis. Disfonía de tensión, fatiga con fonación en la parte más baja de su gama dinámica, de la vocal, digamos, ¿no? De la parte de los graves. Hay una reducción, lo que decíamos recién, del espacio entre la epiglotis y los aritenoides en dirección anteroposterior, la voz se va al grave, ¿sí? Pero también es cierto que cuando intenta hacer los tonos altos, a veces también los logra y mejora la calidad, ¿sí? Yo siempre digo, el agudo mejora la voz, mejora el timbre de la voz. Lo que pasa que no todos los pacientes lo pueden lograr, por eso intentamos trabajar siempre y llegar siempre a esos tonos más altos para mejorar el timbre de la voz. Y la utilizan quienes desean obtener un efecto de autoridad e imposición, esto a veces como a propósito, digamos, como espontáneamente, pero sostenido en el tiempo puede traer, digamos, una disfonía por uso muscular inadecuado. Bien, estos otros casos, digamos, los pasamos un poco más rapidito porque estamos hablando de las disfonías por conversión, esas disfonías que tienen que ver con las cuerdas vocales tienen un movimiento completo y pueden realizar una aducción normal, pero la tos u otros tipos de actividad, digamos más del tipo vegetativo, risa, se detienen antes de alcanzar la aducción suficiente para emitir la voz en un intento de hablar, puede identificarse con una hipertonicidad de la laringe, y cuando se produce un sonido generalmente es alto, chillón, susurrante, y a veces se puede llegar hasta esto, ¿no? Hasta la afonía total, por eso hablábamos de conversión, que tiene también mucho que ver con lo psicógeno, como el quinto tipo, que es la disfonía psicógena con cuerdas vocales arqueadas. Y acá aparece otro término que en la Argentina no lo usamos mucho, no lo usan mucho los otorrinos para describir la imagen laríngea, digo. Fíjense, este arqueamiento, ¿sí?
En inglés lo van a encontrar como bowing. Y se da mucho, dice Morrison, en las presbifonías, digamos, en pacientes ancianos. Todos sabemos que con el paso del tiempo y a medida que nos ponemos grandes y viejos, la voz también se va deteriorando, ¿no? Y bueno, él relaciona esta imagen, digamos, de bowing, de arqueamiento, con eso, ¿no? Con una edad avanzada, con la presbifonía, como con un debilitamiento, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con la estructura de las fibras, digamos, de los músculos, ¿no? Con la falta de elastina y de colágeno, que se va perdiendo también con el paso del tiempo y con los años. Y por último, la disfonía de transición del adolescente, que ya la vamos a ver cuando veamos todo lo que tiene que ver con las alteraciones de la muda vocal, donde los factores psicológicos son muy importantes. Obviamente el cambio vocal, la muda vocal, es un fenómeno natural que se da en todos, en varones y en mujeres, que dura un tiempo determinado. El problema está cuando pasa este tiempo esperado para el cambio de la voz y no se produce, la voz no se estabiliza, la laringe no se ubica en su posición definitiva. Entonces ya estaríamos hablando de una muda patológica, digamos, de una muda incorrecta, que determina algunas alteraciones a nivel de la voz y de la imagen laringea que deben tratarse, digamos, debe haber terapéutica allí. Bien, acá paro un segundito, díganme si se va entendiendo hasta ahora esta complejidad de la disfonía funcional. Entiendo que no es fácil, de poder entender, de poder asumir, pero más o menos se fue captando lo que fui diciendo. Yo por lo menos lo fui captando. Sí, bueno, sí. Bien. Hiatus, otra cosa controversial acá, ¿sí? Hiatus, gap glótico, espacio entre las cuerdas vocales durante la fonación. ¿Sí? Todo esto es lo mismo. El hiatus es lo mismo que hablar de gap, es lo mismo de hablar del espacio entre las cuerdas vocales, cuando se habla, digamos, cuando se fona. No es un diagnóstico, es un signo. De todas maneras, es al día de hoy que recibimos informes que dicen hiatus anterior-posterior, hiatus posterior, hiatus anterior. Disfonía funcional hiatus, ¿sí? ¿Se entiende? Esto pasa en lo habitual, pero en la clínica diaria, diríamos, pero no es un diagnóstico. Se trata de una imagen laringea característica de la disfonía funcional, es verdad, en la que lo más importante es evaluar el grado de hiperfunción o hipofunción. Es decir, ¿por qué no se cierran esas cuerdas vocales? ¿Sí? ¿O qué grado tiene ese cierre glótico incompleto? Y es más adecuado usar la denominación disfonía funcional con imagen de hiatus y reservar la denominación exclusiva de hiatus para los casos de no cierre real de las cuerdas vocales, cuando hablamos de otros tipos, digamos, de lesiones, por ejemplo, en los casos de las congénitas, por ejemplo, en los casos de cirugía de cuerda vocal, donde hubo que extirpar, por ejemplo, un pólipo de cuerda vocal y se hizo una decorticación de esa mucosa excesiva y ahí queda, digamos, un espacio que no permite la aducción total con la otra cuerda. ¿Se entiende? ¿Cuándo es mejor usar un término y no cuándo no usar, y no cuándo usarlo? Bien. No, perdón, yo no entendí la diferencia. Yo tampoco, profe, no entendí. Es más adecuado usar la denominación disfonía funcional con imagen de hiatus, ¿sí? O sea, las cuerdas vocales no se cierran, pero el hiatus en sí mismo no es un diagnóstico. Se trata de una disfonía funcional que tiene un cierre glótico incompleto. Y dejar el término hiatus, que es espacio, que es gap, o lo que quieran ustedes, para cuando hay verdaderamente un espacio allí. Por ejemplo, se decorticó un pólipo, se sacó, se extirpó quirúrgicamente un pólipo de cuerda vocal,
que ahora vemos, digamos, en una imagen. ¿Y qué pasa? Allí va a quedar un espacio, porque quedó un poco menos de mucosa en la cuerda vocal. Y inclusive, si se hizo una decorticación exagerada, es decir, por demás, se extirpó más de lo que debería haberse extirpado, claro que va a quedar un espacio que no va a llegar a contactar con la otra cuerda vocal. Ese borde libre queda desparejo. Por lo tanto, cuando las cuerdas vocales cierran, cuando estamos fonando, ese espacio se va a ver, se va a hacer visible. Y eso es el gap o el hiatus, ¿se entiende? Verdaderamente denominado, digamos, así. ¿Qué Profe, pasa? Sí. puede ser, una vez una fonoaudióloga me dijo que en las mujeres particularmente hay un hiatus que es Posterior. aceptado, que no es... Totalmente. Ah, Totalmente. es el posterior. Es el hiatus posterior, ahora vemos la imagen. Es el hiatus posterior, muy común en mujeres. Claro, que me dijo que no afecta en nada, o sea que es normal que Claro, salvo, bueno, si vos tenés, si además hay una disfonía que se nota, notoria, Claro, sí. ahí hay que investigar un poco más. Pero el hiatus es muy común en mujeres, ¿eh? Es muy común. El hiatus o este espacio que, digamos, que queda entre las cuerdas vocales, a lo mejor es visible en un momento en que se hace el estudio de laringe y no sé, te acostaste tarde, hablaste un montón el día anterior, se tomó alcohol, estuviste en un ambiente que no era el mejor, por tu humo, por tabaco, por lo que sea, demasiada música que implicó hablar fuerte, y bueno, a lo mejor esa imagen del estudio posterior a ese momento, digamos, a ese hecho, no es lo mismo que si lo haces luego de haber tenido días más descansados, de no tanto uso de la voz, de no haber fumado, etcétera, ¿se entiende? El problema es que se han diagnosticado hiatus con solamente una laringoscopía indirecta o una fibroscopía, que como no se ve lentificada la vibración de la cuerda vocal, se observa la separación o la falta de contacto en el momento de apertura de las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces se ven que no cierran, pero es porque las cuerdas vocales se están abriendo por el movimiento lógico que tienen de apertura y de cierre, ¿sí? En cambio, si se diagnostica esta falta de cierre o de contacto glótico con una estroboscopía, que es un estudio mucho más específico, mucho más técnico, mucho más preciso, donde se ve lentificada la vibración de la cuerda vocal, y si hay falta de cierre, seguramente ese diagnóstico va a ser mucho más certero, ¿sí? Que con una fibro o con una laringoscopía solamente. Bien, entonces hablamos, o lo mejor sería cuando hablamos de disfonías funcionales, hablar de cierre glótico, completo o incompleto, ¿sí? Un cierre glótico incompleto, donde se ve perfectamente la aducción entre las dos cuerdas vocales, donde, digamos, no queda espacio abierto. Y cuando no hay contacto cordal en el momento de la fonación, en el momento de la emisión, pueden observarse distintos tipos de cierre glótico, como por ejemplo el hiatus posterior, el que hablábamos recién, la que me decía, que yo decía bastante común en mujeres, es considerado fisiológico. Generalmente se da por un uso muscular inadecuado, hay de 2 grados, digamos, el 1, que es considerado fisiológico por inadaptación fónica, generalmente en mujeres, y el grado 2 por uso muscular inadecuado también, ya con una voz más cuchicheada, digamos, una voz que se percibe un poquito más alterada en cuanto al timbre, por ejemplo. ¿Lo ven acá? Sí, profesora. Se ve, bien. El anterior, al revés del que veíamos recién, esta falta de cierre, esta falta de contacto cordal, se da en la parte anterior. Y fíjense que este es debido generalmente a un defecto estructural. Cuando hablamos de lo estructural, estamos haciendo referencia a algo que no se adquirió con el tiempo, ¿sí? Sino a esta cuestión más que tiene más que ver con lo congénito. Por eso ponemos el caso del sulcus o del surco cordal, que es una alteración de la laringe, digamos, que tiene que ver con el origen congénito específicamente.
Bueno, últimamente algunos autores también le dan un origen medio funcional, pero tradicionalmente siempre fue congénito. ¿Se ve acá la falta de cierre en la parte anterior? Sí, profe. Sí, sí, Bien. profe. Disculpen que les pregunte a cada rato, pero como no les veo la cara. Profe, una pregunta. ¿Por qué esa foto tiene la laringe de otro color? O sea, tiene otros colores. ¿Por qué lo sé? Por razones. No, esto tiene que ver con es con la foto, digamos, con la foto, que muchas veces distorsiona los colores. Ah, sí. Sí, no. Ahora, cuando tenemos un paciente real, nosotros vamos a ver qué coloración tiene esa laringe, porque es muy importante saber la coloración que tiene, tanto la cuerda vocal como todo lo que rodea, como toda la estructura laringe. Una parte posterior irritada, congestiva, enrojecida, es indicio, por ejemplo, de reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces es muy importante. Esto lo estamos viendo. Es un video, digamos, una foto de un estudio de laringe, de una estroboscopía, pero quizás esté distorsionado el color por la imagen, digamos, ¿eh? Ah, perfecto. No lo sabemos exactamente. Lo que quiero que vean es el hiatus anterior, o el cierre glótico incompleto anterior, ¿sí? Sí, sí. Cierre glótico con hiatus longitudinal. También se puede dar en los casos de sulcus, puede deberse a un uso muscular inadecuado, puede deberse al paso del tiempo y al deterioro, digamos, muscular y de la voz que conlleva el paso del tiempo, puede deberse a cuestiones neurológicas, puede deberse a cuestiones emocionales y puede deberse a cuestiones iatrogénicas. Esto de lo iatrogénico quiere decir mala praxis, ¿sí? Ahora, cuando veamos las disfonías orgánicas profundizaremos un poco más en este término, que es bastante difícil de demostrar. Un error práctico, un error por mala praxis o por una mala intervención quirúrgica, por ejemplo, ¿sí? Pero es parecido, digamos, se explica de alguna manera con lo que les decía anteriormente. Se extirpa una lesión del borde libre y se extirpa más de la cuenta, digamos, se decortica un poco más de lo que debería haberse extirpado quirúrgicamente, y eso va a generar una alteración en la calidad de la voz, claro. El borde libre va a quedar irregular, el borde libre no va a contactar con la otra cuerda vocal adecuadamente, y esto va a generar problemas vocales, que quizás, y a veces digo, pueden ser problemas vocales más intensos e importantes que los que el paciente tenía antes de operarse, ¿sí? Y lo vamos a ver prontito cuando veamos nódulos. En una paciente que se operó los nódulos y la voz le quedó peor que antes de operarse. Bueno, cierre glótico con hiatus longitudinal, todo el borde libre, a lo largo, ¿vieron? De la parte anterior a la posterior, longitudinal. Cierre glótico incompleto, digamos, que acá sí se da generalmente en los casos que tienen que ver con, lo congénito, la senilidad, pero principalmente por cuestiones neurológicas, esta hipofunción que hablábamos al principio de la clase, ¿sí? Y fíjense cómo los bordes libres son perfectamente paralelos, ¿vieron? Perfectamente paralelos, no hay cierre, pero los bordes libres entre uno y otro están paralelos. El cierre glótico con abertura irregular, miren, esto es una cirugía de algún tipo de lesión de cuerda vocal, nódulo, pólipo, lo que sea, y así quedó el borde libre. ¿Cómo no va a estar alterada la voz? Seguramente que afecta la calidad vocal, no cabe duda acá, y por eso se lo denomina irregular. Regenerar esto lleva años. Y para nosotros es un serio problema, porque es probable que el pronóstico, digamos, de la terapéutica vocal no sea del todo bueno. Bordes irregulares por cicatrices postquirúrgicas. Hiatus anteroposterior, ¿sí?
¿Asociado a qué generalmente este tipo de cierre? A nódulos. Tengo los nodulitos allí, se juntan en la parte medial, ustedes vamos a ver prontamente que los nódulos casi siempre se ubican en la unión del tercio anterior con los 2 tercios posteriores. Si son bilaterales, se va a producir, digamos, este acercamiento entre uno y otro. Y entonces, ¿qué queda? Un hiatus anteroposterior, como si fuesen reloj de arena, la parte anterior y la parte posterior. ¿Se ve? Sí, profe. Bien, muy bien. Bueno, acá llegamos a la bibliografía. ¿Puedo salir del Power para que conversemos un ratito, así los puedo ver, los puedo mirar? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Ay, qué bueno verlos. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? ¿No? ¿Se entendió entonces? Porque no es sencillo, digamos, transmitir estas cuestiones que tienen mucho que ver con lo que muchos no están de acuerdo. Nosotros intentamos desde la cátedra poder integrar la visión de diferentes autores, desde los más clásicos y tradicionales hasta los más modernos. ¿Para qué? Para que tengamos esa visión completa, más integral, más global, y podamos tomar decisiones clínicas, decisiones terapéuticas, decisiones diagnósticas también, que bienvenido sea si se pueden hacer conjuntamente con el otorrino o con los profesionales que están involucrados también en la atención de este o de estos pacientes. Si es así, es maravilloso, el trabajo seguramente va a tener muy buenos resultados. Y a veces estamos un poco solos en todo esto. Entonces, si desde la formación, digamos, y desde el momento en que nos vamos formando, vamos teniendo en nuestra cabeza esta idea, digamos, del análisis crítico, de poder leer, de estudiar, de ver muchas imágenes, de escuchar muchas voces, de escuchar lo que los propios pacientes que nosotros les mostramos y le hacemos escuchar nos van diciendo, me parece que se abre, digamos, esa posibilidad de ser mucho más certero, digamos, a la hora de la evaluación, del diagnóstico y del tratamiento. Insisto, cuando nos metamos en lo orgánico está casi todo dicho, ¿viste? Porque ¿quién va a dudar de que si se afecta el nervio recurrente la cuerda vocal va a quedar paralizada? Nadie duda de eso. ¿Sí? En cambio, en lo funcional y en lo orgánico funcional hay muchos criterios diferentes, tanto de como lo vimos hoy, desde las clasificaciones, a qué tener en cuenta para poder clasificarlo, qué es diagnóstico o qué no es diagnóstico, en la disarmonía, digamos, o la falla muscular tiene que ver con el diagnóstico, digamos, o nada, o es lo que se ve y nada más. Eso que se ve y nada más está afectando la voz, entonces debería ser tomado en cuenta cuando se diagnostica una disfonía funcional, ¿sí? Y no siempre la laringe está intacta. Yo cuando estudié me dijeron, en la disfonía funcional la laringe está en perfectas condiciones. El problema es que el paciente abusa, mal usa, grita, fuma, qué sé yo, ¿sí? Y es verdad, no hay lesiones visibles, pero la musculatura puede estar actuando inadecuadamente, ¿sí? Bueno, hablen ustedes un ratito, o lo que me quieran decir, así yo descanso la voz. Profe. Profesora. Bueno, adelante. Como quieran. Yo tengo Lo que sí prendan la cámara los que quieren hablar, sí, Luz, ahí te veo. Dale. La clase pasada nos mostró un video de un ejemplo de paresia de cuerda vocal derecha. ¿Es lo mismo cuando hablábamos de cierre glótico incompleto, que dice que es por parálisis de cuerda vocal? Claro, pero la paresia es el diagnóstico. El cierre glótico incompleto es la caracterización de esa imagen, no es un diagnóstico. La paresia lo que hace es que la presencia, digamos, de una paresia en una cuerda vocal o de una parálisis
va a hacer que el cierre glótico sea incompleto, porque una cuerda vocal no se mueve. Entonces la otra, cuando trata de fonar, no puede juntarse, digamos, y una está paralizada, la otra tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para juntarse, muchas veces no lo logra. Más si la cuerda vocal se paraliza lejos de la línea media, ¿sí? Entonces, la resultante visible de ese diagnóstico de parálisis o de paresia es que veamos un cierre glótico incompleto. Por eso un hiatus, por eso no es diagnóstico, es la descripción de la imagen, de lo que se está viendo, y acompaña a muchos diagnósticos. Puede haber hiatus con parálisis, puede haber hiatus cuando hay nódulos, puede haber hiatus cuando hay un adelantamiento, una hiperaducción de cuerda vocal, hablando de un diagnóstico de disfonía funcional, por ejemplo. ¿Se entiende? Gracias. Aníbal, tanto tiempo, ¿qué haces acá otra vez? Hola, profesora, buen día. Buen día. Aquí intento. Cuando te vi la otra vez que te anotaste, digo, estamos todos locos. Bueno, dale. La verdad tengo regular todavía, pero de nuevo. Quisiera cursarla para poder rendir, ojalá a mitad de año. Ah, bueno, está bien. Bueno. Esa es la idea. Para tratar de temas más. ¿Y ahora tenés alguna pregunta que querías hacer? Sí, es algo súper básico, en verdad. Cuando usted habló de los 6 tipos de disfonía, o sea, contracción supraglótica, trastorno isométrico, contracción lateral y demás, ¿cuál sería el título de esa clasificación? Nada más para las disfonías por uso muscular inadecuado. Listo, eso es. O los trastornos de la voz por uso muscular inadecuado. Ustedes en la bibliografía tienen el capítulo completo de Morrison que habla de esto, y tiene hasta los mismos dibujitos que yo les puse en la placa de los... Pero está, creo que es el capítulo de 10 del libro de Morrison y Ramish. Muchas gracias. ¿Alguien más había querido hacer una pregunta? Me parece. Profe, una pregunta. Sí. Cuando vos dijiste que cuando está mal diagnosticado el hiatus, es decir, tiene hiatus el paciente, y cuando se diagnostica verdaderamente un hiatus, es porque, por ejemplo, le falta se extirpó un nódulo y le queda un espacio a la cuerda vocal, que ahí sí sería un hiatus verdadero. Claro, digamos, el otorrino lo va a informar como hiatus sea cual sea, digamos, la imagen, digamos, o debido a lo que sea porque hubo una decorticación exagerada o porque no se juntan adecuadamente las cuerdas vocales. Lo que yo quiero que entiendan es que no es un diagnóstico, porque es la descripción de una imagen que acompaña a muchos diagnósticos, a muchas patologías, ¿sí? Lo que dice Patricia Faría sería conveniente dejar el término hiatus para esos casos, ¿sí? Donde verdaderamente hay un motivo por el cual las cuerdas vocales no se cierran, y decir cierre glótico incompleto cuando hablamos de una cuestión más funcional u orgánico-funcional, ¿se entiende? Pero en sí mismo, sea el caso que sea uno u otro, no es un diagnóstico, es la descripción de una imagen. Claro. Ahora, yo se los digo a ustedes, pero me juego la cabeza que el otorrino va a decir, un papelito el paciente trae y dice hiatus anteroposterior, como si fuese, así como te pone nódulos bilaterales, te pone hiatus como diagnóstico. Cuando pone nódulos y hiatus anteroposterior, bueno, está bien, porque me está diciendo lo que hay en esa imagen, me está describiendo la lesión, la patología y el comportamiento laringio. Me está diciendo no se juntan las cuerdas vocales. Ahora, si solo llega el paciente y dice hiatus, a mí no me dice nada. ¿Qué tendría que decir? Hiatus anteroposterior por nódulos, así tendría que decir. No, debería decir nódulos de cuerda vocal. Ajá. Y con eso a veces lo ponen. El problema es cuando no hay lesión visible. Claro, que es una disfonía funcional,
que no tiene lesión visible, pero ponen hiatus. Entonces, vos decís, no es un diagnóstico, pero no importa, lo aceptamos. Decimos, bueno, me está queriendo decir que no se juntan las cuerdas vocales. Ahora, ¿por qué no se juntan? Hay un adelantamiento de las bandas, hay una contracción anteroposterior, las bandas ventriculares, una banda ventricular tiende a juntarse con la otra y hay un uso exagerado. ¿Me querrá decir que hay una contracción supraglótica, que hay una contracción glótica? ¿Me querrá decir que hay edema, que, digamos, están engrosadas las cuerdas vocales? ¿Me querrá decir que están, no sé? El hiatus solo, sin acompañar a nada, eso es lo complicado. Porque, y más si se diagnostica con una fibroscopía, porque lo que puede estar mirando en ese momento, cuando digo no se juntaron las cuerdas, es el tiempo de apertura de la cuerda por el efecto de Bernoulli, y no el de cierre. ¿Sí? Ahora, sí, y también depende de cuánto tiempo le llevó ese examen, porque si lo miró así con un espejo y entró y salió, eso seguramente es erróneo. Ahora, sí, se tomó el tiempo, es con fibro, pero se tomó el tiempo, le hizo decir un montón de cosas, muchas vocales, lo hizo cantar, le hizo hacer un glissando, lo hizo respirar y fonar, respirar, bueno, ahí sí, porque fue observando muchos momentos fonatorios y respiratorios, entonces podrá ser más seguro que se trate de un cierre glótico incompleto. De todas maneras, no es un diagnóstico. ¿Sí? Bien, profe, gracias. De nada. Una consulta también. La bibliografía, ¿vamos a darla en los prácticos? ¿Cómo vamos a darla? Lo que tenemos que ir leyendo. Cada teórico tiene la última placa con bibliografía. Toda esa bibliografía está en la plataforma, con el título Bibliografía Primer Parcial. Ustedes son los que van a ir a buscar el material y a leerlo para complementar lo que se dé en el teórico y lo que se va dando en los prácticos. Pero ni en los prácticos ni en los teóricos nosotros vamos a recitar un autor. Bien. No, para nada. Para eso tienen la bibliografía y ustedes la consultan. Es como la pregunta que me hicieron hace, no me acuerdo si la semana pasada, todo tenemos que leer y hagan como quieran, pero sería conveniente. Salvo que sea un mismo tema, que hay temas de los cuales dejamos por ahí un par de autores sobre el mismo tema. Bueno, si quieren elegir uno, pero la idea es que la bibliografía ustedes la utilicen como quieran, ¿sí? Yo en los teóricos, la intención del teórico no es recitar a los autores, es tratar de buscar de los diferentes autores y armar las placas, digamos, con ese recuento, digamos, con esa cuestión más integrada, poniéndole imágenes, poniéndole audios, poniéndoles videos. Si no, para recitar a lo que dice Morrison, sí tomo conceptos, obviamente, claro. O si no estaría haciendo plagio, si no digo de dónde lo saco, pero no es para recitar a un único autor o estar todo el tiempo hablando de definiciones. Eso lo buscan ustedes, ¿sí? El complemento con la bibliografía. Y en cada teórico, en cada PowerPoint de cada teórico, la última placa es bibliografía. Gracias, profe. De nada. ¿Algo más, gente? ¿No? ¿Estaríamos entonces hasta acá? Terminamos un cachitito antes, yo pensé que me iba a llevar casi todo el tiempo, pero igual, son casi menos cuarto ya, muchos se van a tener que, en una horita, volver a conectar con el práctico de patología, así que les deseo suerte y que las conexiones anden bien y que los enlaces funcionen y que puedan tener un lindo práctico, igual que la gente que mañana se conecte a las 18 y el jueves a las 8 de la mañana o a las 2 de la tarde, ¿sí? Suerte en el inicio de los prácticos a todos. Cualquier cosa me escriben y, esto me estaba olvidando. Vieron que el martes que viene es feriado. Sería un martes menos para la organización de los teóricos y de las clases.
todavía no estoy segura, lo vamos a definir en reunión de cátedra, pero es muy probable que yo suba igual a la plataforma el teórico que corresponda, digamos. Quizás lo suba el lunes a la tarde, a más tardar miércoles a la mañana. Digo porque si no perdemos una semana más y se nos van achicando los tiempos y el receso de invierno lo tenemos enseguida, y después enseguidita viene el parcial, así que quizás lo suba igual, al teórico. Y después las dudas que tengan, una vez que ustedes lo lean y qué sé yo, las damos en el próximo encuentro en junio, ¿sí? En este encuentro, digo, virtual. ¿Estamos? Bueno. Listo, entonces dejamos acá. Que estén muy bien. Gracias, Cuídense. profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe, nos vemos. Gracias. 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 Chao. Joselina, estabas ahí todavía. Llegó un momento en que te había perdido, por eso. No te veía en la imagen. Espérate que... Estás en la calle vos. ¿Te estás yendo al trabajo? Estoy en el hospital, Ah, pero no estás en entré el todavía. hospital. Estoy esperando que termine la clase porque me pareció súper interesante toda la parte de cómo se armó el debate del hiatus. Es algo como re controversial. Sí, me Súper. pareció súper interesante. Por suerte, viste, cada vez lo podemos charlar tener un poco más claro, al menos desde el punto de vista fonobiológico. Sí, sí, igual eso, yo me quedaba pensando en eso, que es como que igual no, o sea, el diagnóstico sigue llegando con ese, Totalmente. el gancho con los otorrinos, o tener otorrinos que digan un poco más de información. Yo con el hiatus sospecho, por lo menos. Totalmente, hay que pedir otro examen, hay que pedir otra consulta con el otorrino, pedir la imagen, digamos, con qué estudio se hizo ese diagnóstico. Pero bueno, corremos con eso. Es como todavía recibir, que algunos lo hacen, se solicitan 10 sesiones de fonoaudiología, ¿viste? Ellos mismos solicitan la cantidad de sesiones. De a poco lo vamos a ir mejorando y son los más jóvenes los que lo van a tener que llevar adelante esta pelea, digamos, de años. Sí, pero bueno, estuvo interesante esa parte que se armó. Sí. Es difícil entenderlo, pero después cuando empezás a ver los casos te das cuenta de cómo funciona, Sí, tal cual. seguro. A la medida que vayamos viendo las imágenes, los videos, se va a ir aclarando un poco. Lo diagnostican a veces como por escucha, que eso es lo que me genera contradicción. Me escuchan un escape de aire con el hiatus, pero en realidad debería hablar un poco más, a ver qué está pasando, por qué hay eso. Totalmente. Lo que pasa es que por ahí algún otorrino canchero, con mucha experiencia, a veces hace, digamos, ese diagnóstico a partir de lo perceptual y no se equivoca, digamos. Hay verdaderamente un cierre glótico incompleto. El problema es que en sí mismo no es un diagnóstico. Entonces, quedarse solamente con eso te hace privarte de indagar un poco más el funcionamiento. ¿Viste? Entonces, eso es lo que pasa puntualmente. Pero bueno, nada. Lo vamos a ir mejorando. Entonces, ¿te pareció clara la clase? ¿Te pareció como que...? Sí, sí, además que para mí también eso se va aclarando con el tiempo cuando lo empezaba a ver. Yo me acuerdo que cuando en los congresos o cuando Patricia empezó a decir, hiatus no es un diagnóstico, es un signo, y todo eso nos quedó a nosotras también como... Totalmente, claro. Un montón de diagnóstico de hiatus, de hecho. Pero bueno. Todo el tiempo llegan. Claro. Bueno, Lili, nos vemos. Bueno. Ay, espera, no te escuché nada, se me cortó. A vos te veo dentro de 15 días y Sí. a Florencia la veo el jueves. El jueves a las 2 de la tarde. Así es. Bueno, un beso grande. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.
Chao.